Hola a todos, hoy es martes 31 de mayo de 2022, sean bienvenidos al podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Como ya todos saben, en nuestro podcast discutimos todo el tiempo utilizando spoilers de principio a fin y sin ir más lejos les contamos, les contamos que vamos a analizar la película Coda, ganadora del Oscar a Mejor Película en 2021. 21. 2021. Pues fue filmada en 2021, Ah, sí, premiada en eso. 2022. Premiada en Exacto, fue 2022. premiada en 2022. Bueno, y ya estas personas que están escuchando, se los voy a presentar en el primer cojín del diván. El primer cojín del diván tenemos hoy a Carlos. Daría mi testículo izquierdo para decirles que se vayan a la barba. Ay, por mí, Rafa, puedes dar los dos, total, que se vayan a la... Muchachos, qué gusto estar aquí con ustedes. Una película de muchas enseñanzas, una película muy bonita. Ahora la vamos a discutir. Vamos al segundo cojín. Bueno, en el segundo cojín tenemos a Annie. Deja que ellos aprendan a lidiar con nosotros, Miranda. Sí, eso era lo que les hacía falta. Bueno, no, un placer estar por acá de nuevo. Además que es una película muy bonita y que teníamos muchas ganas de poder analizar. Súper, en el tercer cojín tenemos a Olga. Hay muchas voces bonitas sin nada que decir, Echavarría. Bueno, esa es una frase rescatable. Debo decir que, como ya había visto La familia Belier, sufrí mucho esta película, pero bueno, ya tendré tiempo de explayarme. En esa estamos de acuerdo, completamente. Y Para en el mí, último diván tenemos a Rafael. Qué inspectora tan corrupta, Miranda. sí, Qué inspectora tan desconsiderada. No, increíble, pues, y la cantidad de situaciones que llevan, pues, como a esa, no, es un montón de conveniencia de trama ese momento de la inspección, de un montón de años que llevan ellos haciendo eso, el día que los inspeccionan, ese es el día en que no va la hija, que nadie puede responder, que el motor está sonando mal. Y bueno, entonces estamos hablando de la película Coda. Coda, que en esta película se refiere a hijo, o sea, Child of Deaf Adults, hijo de adultos sordos. Y dice, como una niña de adultos sordos, Ruby es la única persona que escucha en su familia. Cuando el negocio de la familia, el negocio pues que ellos son pescadores, cuando el negocio de la familia se ve amenazado, Ruby se encuentra dividida entre perseguir su pasión en estudiar música en la Universidad de Berkeley y su miedo de abandonar a sus padres. Esa es la sinopsis que nos da IMDb. Yo hoy quiero que empecemos este podcast. Quiero que empecemos dándole la palabra a Olga con la parte de narrativas y lenguajes. Bueno, yo ya había visto La familia Belier. La trama principal, esta es como un remake gringo y en cuanto a la manera como esta historia está contada, pues hay un silencio sepulcral, llueve a cántaros, todos los lugares comunes que se quieran imaginar. Eso me perjudicó a mí. No solamente haber visto La familia Belier, porque siempre estás comparando, sino que hay unos clichés tan gastados en esta industria del cine gringo que le quitan mucho mérito a la historia como tal, o sea, al drama que hay de fondo, porque yo personalmente conocí personas criadas por sordos. Cuando la sordera es hereditaria se salta una generación, pero conocí una familia donde había 3 hijos, 2 oyentes y un sordo, pues y por supuesto los padres sordos. Entonces yo pienso que la problemática que hay de fondo, la dificultad de comunicarse, la explotación que hacen de ellos muchas veces, en fin, queda muy opacada por tanto lugar común, siempre el bullying, siempre la cuestión del colegio, la cuestión del negocio. O sea, hay tantas fórmulas como tan repetidas, tan repasadas y tan machacadas en esta película que pienso que demeritan mucho como el mensaje principal. Entonces yo la sufrí, no la disfruté mucho. Lo único que me gustó fue que los personajes tenían mucha química entre sí.
que los 3 actores que hacían el papel de sordos eran efectivamente sordos y por supuesto manejaban el lenguaje como nativos. O sea, es como cuando en una película alguien de España está haciendo el papel de colombiano y uno le siente ese acento por más que se esfuerce y uno los oídos le duelen. Lo mismo pasa con la lengua de señas, pues cuando uno no es nativo. Los sordos inmediatamente lo notan. Entonces, me gustó mucho la actuación de ellos y la interacción que tienen como familia, pero los clichés sí me dejaron muy triste, sobre todo porque la parte donde la niña por fin canta está manejada muy clichézudamente, con unas fórmulas muy repetidas y muy gastadas, de presentar un personaje que irrumpe con una capacidad extraordinaria para hacer algo. Bueno, la cuestión visual, por supuesto, pues por la cuestión del mar, por el pescado y todo esto, tenía su encanto. La actuación de Eugenio Derbez me gustó mucho. Tiene sus cosas rescatables, pero en general yo pienso que está narrada de una manera muy cliché y que está llena de lugares comunes, que la historia es buena, la trama es buena, pero es como hemos hablado tantas veces aquí. Hay historias muy buenas, no digamos mal contada, regularcitamente contada, porque aunque se ve que es una película, por ahí estuve leyendo que había tenido muy buen presupuesto. No es una película de bajo presupuesto, no está mal hecha, pues. Em, yo no la disfruté tanto porque los lugares comunes lo sacan a uno. O sea, uno estaba entretenido con la trama, pero cuando entonces llega el bravucón de la escuela y cuando resulta la chica más popular que es porrista y el mariscal de campo y todas esas cosas así clichésudas. Y, y bueno, y la cuestión que casi siempre que se pone un negocio ocurren estos mismos tropiezos. Ay, no. O sea, para mí fue muy difícil mantenerme conectada a la trama, tropezando una y otra vez con esa clase de cuestiones en la narración. Em, sí, no sé qué más agregar a eso. Pero, No, no me gustó, o sea, no la odié como digamos uno podría llegar a odiar Room, pero tampoco la amé como La familia Bélier, porque me parece que el cine europeo y el cine francés principalmente tienen una cosa muy buena y es que el drama humano es lo que resalta, es la cuestión humana en la familia Belier, o sea, se copiaron muchas cosas que al pasarlas al formato gringo las dañaron. Por ejemplo, la consulta médica que fue casi igual, casi, porque en la familia Belier era la señora la que contaba todo su malestar, me parece que estaba contado de una manera más natural de cómo podría haber sido esa consulta a cuando ya lo volvieron pues exagerado, sobreactuado, excesivo, fastidioso en esta otra versión. Y lo mismo el personaje de la niña, donde en el personaje gringo pues es el de siempre, inseguro, en fin, y cuando la madre dice que quería que la hija fuera sorda, en las dos películas a mí me impactó, pero en la familia Belier yo entendí más de qué se trataba, o sea, de que las personas oyentes cuando crían un sordo muchas veces no tratan de conectar con él porque no manejan la lengua. Hay una distancia, hay como un hueco ahí. Pero entre padres e hijos, yo he conocido personas que han sido criados por sordos y los hijos se aprenden la lengua de señas. Entonces no existe ese hueco que hay entre padres oyentes, hijos sordos, a cuando hay padres sordos, hijos oyentes. Me parece que es diferente. En fin, o sea, para mí es una buena historia mal contada, porque es una buena historia contada con puros lugares comunes. Olga, ve, yo estoy de acuerdo y no, ¿sabes? Hay varias cosas ahí de lo que dice. Primero, a mí me parece que Derbez, le tengo muchísimo cariño, pero A una de mí las sí me cosas que a mí gustó. me sacó de esta película es que Derbez enseñando a cantar no sabe cantar. Que cuando trata de enseñar y dar consejos de canto, él está dando consejos reales de canto, pero a la hora de ejemplificar no puede. La actuación es bastante sobreactuada, el acento es muy,
no sé, no me convenció el acento de Derbez en esta película. Me parece que se le va la mano no sé, a mí no me Pero no es gustó. culpa de él, Rafa, Es es el posible, director. sí es Porque posible. yo lo he visto en otras películas. ¿Cómo se llama esa en la que tiene una niña? No se aceptan Que la... devoluciones. Ah, No es se aceptan muy devoluciones. buena. Lindísima, O sea, sí, yo pienso que no es él. Yo creo que el es director le decía, posible. no, pero a ver, yo vi una chica que decía que ella era actriz y ella se iba a audicionar y ella hablaba, digamos, inglés, como uno hablaría. No. ¿Puede sonar más latina, por favor? Entonces ella, para poder pasar la audición, tenía que hablar, digamos, Sí, como Sofía casi Vergara. caricatura. Ujú. Eso es lo que a ellos les gusta. Sí, Por es eso es que posible. digo que esta película la dañaron, porque la convirtieron en esa cosa clichésuda, estereotipada, Mm. maluca gringa. Lo que pasa es que, A ¿sabes qué? Eugenio Derbez, seguramente el director, si él trataba de ser más natural, le decía, no, espérate, que es que no te ves como que fueras mexicano, Pero hombre. para mí lo más flojo de esta película es la actuación de Derbez. Digamos que de A todo mí lo no otro me que estás molestó, diciendo, a mí no porque... me molestó porque aunque es clichésudísima, ujú, em, es una de las poquitas cosas como graciositas que había, como una de las sí, poquitas cosas como, ay, es que yo no sé. Un alivio cómico. Sí, sí. eso. La cosa es Para que mí, tal vez por eso yo la disfruté, porque para mí fue un aliviecito. Fue como un mm, fresquito entre tanto cliché. lo que pasa es que ahorita, cuando estabas describiendo todo esto, yo decía, pero es que eso es igual en la francesa, pero eso también, pero eso también. O Mm, sea, la niña mm, insegura, que le cuesta mucho, que no es capaz de socializar con otros, todo eso es de la versión francesa igual. El drama humano yo no, pienso que está en ambas. La mamá en ambas versiones me parece que es espectacular. El papá se sí, gana un super premio de mejor actor con una tremenda actuación. Em, sí. ¿Qué me saca a mí de esta película, de esta adaptación? Ni siquiera tiene que ver con la actuación ni con la narración. Me saca que la escena final, donde ella canta Ella finalmente en la audición, haciendo la lengua de no, porque señas, eso que está es en lo más ambas lindo. versiones, eso me encanta. Sí, yo sé. ¿Qué me Pues saca? que No La es igual. canción. La canción me A mí saca. también. Pero me saca en comparación con la francesa. O sea, la canción de la Sí, película francesa, Je Vol, hace referencia a una niña que está dejando a sus padres, que les está diciendo que es hora de volar. Y, Ujú. y es una canción que tiene todo el sentido del mundo y que a mí me puso a Pero llorar Rafa, inmediatamente. no me puedes negar que en la versión francesa ellos no quieren desprenderse de su hija, del Mm. amor de la hija. En la versión gringa ellos necesitan es la plata. ¿Quién me Pero no, traduce? ¿Quién me maneja el negocio? yo O veo sea, más a mí, ese, o a sea, yo mí, estoy de acuerdo a mí que, no me que gustó. la niña sí es, Esta sí, versión gringa no me gustó. ahorita cuando yo llegué a Freud, yo también voy a hablar mucho de que la niña pasa demasiado tiempo siendo intérprete y no hija, ¿cierto? Y ahí sí hay algo de explotación, pero eso también está en la francesa. Y en ambas, cuando llegan a la parte de que la hija se va a ir, la mamá empieza a Yo no sé, me expresar gustó todo más el la miedo. francesa. No, a mí también me gusta más la francesa, sino que yo Esto me no la fastidió veo tan tanto. exageradamente distinta como de pronto la estás No, viendo es que es un pensando en... remake. Sí, por eso, no le veo tantas diferencias como estás viendo vos de pronto en la narración, en decir es que aquí los gringos se la tiraron. No, yo pienso que esta es una historia simple y en ambas A mí no me versiones hay gustó. cosas que funcionan y cosas que no. A mí, por ejemplo, hay algo que quitaron de la versión francesa que a mí en la versión francesa me sacaba un poco y es que el hijo tiene relaciones sexuales con la amiga de ella y resulta con una alergia al látex súper fuerte, que eso es algo que, mm, que digamos que en la versión americana decidieron no hacer Ay, no me por, acordaba de eso. por asuntos también ellos son muy cuidadosos como con mostrar adolescentes teniendo relaciones sexuales, entonces hay algo que tiene que ver con eso. Pero sí los muestra. Sí, sí, pero Pues los pero se muestran aseguran que el horriblemente. hermano sea mayor de edad, se aseguran que la muchacha que está con ella también se vea un poquito más grande. Entonces hay como otras medidas que ellos toman, hacen eso. Por otro lado, me parece que también hay como la parte de la música, esta niña canta muy lindo. Me impresionó que esta niña es Las dos. británica, sí. No, a mí me encanta la voz de la niña francesa, pero me impresionó que esta niña Igual. es británica y el acento británico no se le siente ni un poquito siquiera. Me gustó mucho la cinematografía, las locaciones me parecieron lindísimas. Cambiar, digamos, la granja por una pesquería porque están en Boston, pues me parece que también tenía sentido, era un cambio que tenía sentido. O sea, yo no te voy a decir que me gusta más esta versión, no, me parece muy superior la francesa, pero cuando estabas hablando de todo esto me quedó la pregunta, pero entonces, ¿dónde radica
¿Cuáles son Pero a esos mí la puntos? francesa no me pareció tan clichésuda. Pero es la No misma no me historia. pareció tan. O sea, el ¿Cómo? cliché, por ejemplo, del colegio, sí. Los bullies. Lo que pasa es que, así como hablábamos en las películas japonesas, que siempre está ese tema recurrente de la incomodidad del adolescente, en las películas americanas siempre está esa experiencia tan horrible que tienen ellos como en la parte de high school, porque es un asunto muy prevalente para ellos a nivel cultural. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros se volvió tan exagerado, es lejano para nosotros que no es la misma experiencia, pero ya lo hemos visto tanto que ya uno lo ve como un cliché, pero para ellos sigue siendo un conflicto muy real. Entonces sí, a mí el cliché del Me colegio parece también me caso. parece como, bah. Hay películas que lo manejan bien, otras que no tanto. Para terminar, pues con la sección mía, em, yo quería decir que esta película, yo no sé, pues cómo se maneja la cuestión de los premios, pero pues yo decía, y se ganó el Oscar, ¿por qué? Y O la sea, familia Belier apenas como un premio a mejor comedia. Sí, sí, de acuerdo. porque, o sea, pues no, es de esas cosas que no lo puedo comprender, porque me parece que no tiene méritos suficientes para mejor película. No digamos que es la peor película de todos los tiempos, tampoco me gustó, pues que yo diga, ay, qué película tan linda, me encantó, no, pero no entiendo por qué ganó el premio. Yo creo A que mí hay casi no prima, me gustó, o sea, a ver, de 5 estrellas le doy dos, perdón, decía que yo creo que hay dos y prima, media. ¿Cómo? hay prima la parte de la discapacidad. Yo sé que esto puede sonar muy, muy, pues muy fuerte, pero realmente no es el sentido, sino que como es una película que incluyó en su elenco personas realmente sordas, de hecho la mamá fue la primera actriz sorda en alguna vez ganarse un Oscar, los intérpretes de señas que estaban ahí, todos eran coda, todos eran hijos de sordos. Entonces yo creo que pesó más esa parte de la inclusión, porque sabemos que en este momento la inclusión es un tema muy importante, pero no solamente eso, sino que para los gringos es como un tema que va por encima de lo demás. Así que yo creo que ahí primo mucho más esa parte para decir que hubiera ganado como mejor película porque trabajó la inclusión muy bien. Obviamente es una opinión completamente personal. No estoy diciendo que ese haya sido el motivo, pero creo que eso pesó mucho. Porque recuerdo una vez que nos presentamos en un festival de canto y había un chico ciego y todos dijeron, ah, el ciego va a ganar. A Y ganar. fue así. Realmente él ganó. Y no era el mejor cantante, pero era ciego. Puede ser un motivo. Dale, Carlos. Yo quería mencionar de narrativas y lenguajes que me pareció muy bien presentada tres ideas. Primero, basado en la idea de los Monster, presentan a Ruby como la niña fea de la familia, ¿no? Era la Marilyn de los Monster. Me parece que la forma en cómo lo narran y cómo lo ejemplifican es tal cual el ejemplo de la familia Monster. Y eso me lleva a que, ojo, ella es una persona normal, ¿verdad? Que puede escuchar, tiene todas sus capacidades, etcétera, a diferencia de ellos, pero entonces nos presenta una narrativa bien importante. No por ser sordo es un impedimento para vivir, y los sordos no son idiotas, son sordos, ¿no? Pero la sociedad nos hemos encargado de hacerlos ver, sentir y ser así. Y ojo, eso no tendría por qué ser. Realmente ahí encuentro una de las grandes narrativas de esta película. En, en tal grado en el cual hasta realmente podríamos llegar a pensar que mientras nosotros, la sociedad sana, digamos, no soportamos a las personas con discapacidad, y estoy hablando, puede ser alguien manco, puede ser alguien sordo, ciego, mudo, lo que sea, cualquier discapacidad, aparentemente como sociedad no lo soportamos, pero la narrativa que presentan en esta película es, ojo, ellos tampoco nos soportan a nosotros los normales. En fin, ya entraremos a la sección de Annie de la construcción de mundo, tiene mucho que ver con esto, pero un último comentario de esta sección de la narrativa. Hay un momento en la película en el cual, cuando ella está cantando, se va a silencio. Híjole, Eso yo lo tengo apuntadito para yo lo habría hecho mejor. bueno, lo dejamos para ratito, pero me Yo parece no de la sé. narrativa de la película algo excepcional. Y pasa en las dos, tanto en La Familia Belier como en Coda. Eh, no me gusta el nombre de Coda, pero bueno, es el nombre que le pusieron en la película. En español no aplica ese nombre.
pero en español el coda es que el coda tiene un doble sentido. Coda a nivel musical es una sección de la música que se repite. Entonces uno va otra vez a esa sección musical, uno llega a la coda. Interesante. Bueno, ya hasta ahí mi comentario de narrativas y lenguajes. No, Yo yo iba a pienso... mencionar, Dale, dale. bueno, no, yo iba a mencionar sobre precisamente esa escena, que a mí en cambio me pareció una escena bonita porque es ejemplificar no desde el sonido, sino desde lo que el papá está viendo, cómo él empieza a cuestionarse a sí mismo sobre la decisión de atar a su hija a ellos, porque al fin y al cabo mostraban al papá más conflictuado que a la mamá estaba más temerosa, el papá quería ayudarle a dar ese paso, pero también tenía susto. En cambio, cuando él ve las reacciones de las personas en ese lugar, en ese teatro, él empieza a decir, bueno, es que yo no la escucho, pero aquí hay algo, ellos se están dando cuenta de algo que yo no, y precisamente creo que por eso es que se da como el tiempo para pensar y quedarse, y bueno, en fin. Y ya la escena tan bonita cuando le toca la garganta. Bueno, no, yo quería convertir en esta parte de narrativas y lenguajes que definitivamente la música, pues obviamente en esta película es un punto central. Yo pienso que esta película lo que más daño le hace es la comparación con la familia Belier, que yo sí considero que la familia Belier es una película superior. Y por ejemplo la escogencia de la música, a pesar de que, o sea, yo pues tengo que decir, Marvin Gaye es un excelente compositor, tremenda música, Johnny Mitchell, Sonny Curtis, Johnny, sí, no, o sea, hay unas cosas muy lindas en la banda sonora. Pero cuando uno compara con la banda sonora francesa que tiene compositores como Jean-Philippe Rameau, o sea, hay cosas ahí que uno dice, no, es que esta canción es una cosa impresionante. O sea, la de Je Vol, Je vais ta mère, son unas canciones Ay, suena tan lindo. espectaculares. Me gusta también cómo suena en Francia. No, y la voz de, o sea, pienso que la voz de ambas niñas es espectacular. Las dos cantan muy lindo, sí. Sí, pero sí pienso, por ejemplo, que las canciones que escogieron en la versión francesa tienen más fuerza, son Sí. más Conmovedoras. lindas. Sí, mucho más conmovedoras, especialmente cuando llegan al momento de Je Vol. Ese momento de Je Vol ese paga la película. Pero sí considero que la parte de la música en esta película es muy importante y también el silencio, toda esa narración que se hace desde el silencio. Carlos está hablando de un momento en particular donde están tratando de mostrarnos todo el concierto de la niña, desde cómo lo ven los papás para que nosotros los oyentes entendamos la impaciencia de esos papás al estar ahí parados sencillamente viendo gente moviendo los labios. Que no conectan Sí, que les con cuesta el mucho momento. conectarse con lo que está pasando. Y eso nos da también a entender algo de lo que significa para ella. Y volvemos al tema de las pasiones. Yo entonces aquí voy a pasarme ya para esta sección de Freud. Porque, bueno, aquí hay obviamente unas relaciones muy particulares. Hay un asunto sobre las pasiones que sencillamente nos desbordan y no tenemos forma de frenar. Ella empieza a cantar, no sabe si es una buena cantante, pero empieza a cantar por su cuenta y empieza a enamorarse de la música. Sin embargo, es algo que no puede compartir con su familia. A ella le dicen que estar escuchando música es de mala educación, pero ver Tinder no. Ver Tinder es algo que pueden hacer en familia. Y todo eso empieza a marcar el significado de lo que es para esa familia la música. Entonces... Y el sexo. Y el sexo. Bueno, aunque la escena, yo estoy de acuerdo que la escena del médico en la versión de la familia Belier a mí me hizo reír mucho cuando empiezan a hablar de que están llenos de champiñones de tanto hacer cosas. Y ellos también muestran más una hipersexualización de los papás que no pueden no pueden parar. Entonces, digamos que también se vuelve muy gracioso eso en la versión francesa de estos papás que están enamoradísimos y son apasionadísimos. Entonces en esta también hay algo de eso, pero está muy suavizado. Este cuento de irse a cantar sola, sí me parece es uno de los clichés de ese talento oculto que eventualmente tenemos que ir descubriendo. También, bueno, la parte de cómo se construye el mundo para una persona, para un niño, ¿qué entendemos por realidad? Hace unos episodios estábamos hablando de lo real, lo imaginario y lo simbólico. El mundo es una construcción simbólica para nosotros, la realidad es una construcción simbólica, es la interpretación que hacemos del mundo a partir de las palabras que conocemos, ¿cierto? El primer idioma de Ruby es el lenguaje de señas. Entonces, cuando el profesor le pregunta, ¿qué sientes cuando cantas?
es muy lógico que ella se vaya a explicarlo en su lengua de señas, porque ahí es donde construyó el mundo. El inglés para ella es su segundo idioma. Y, y eso tiene mucho que ver con la forma como ella entiende el mundo. Ella, hay algo que me parece que estuvo muy bien, que digamos que entre las personas sordas hay una gestualización muy fuerte. Y Ruby, cuando está hablando con su familia, hace una gestualización más fuerte que la que está haciendo cuando está hablando en inglés. Me parece que tiene mucho sentido. Eh, bueno, sí, aquí hablaba de que esta es una construcción lingüística. La familia no logra explicarse esto de que a ella le guste la música, la mamá piensa que es un asunto de rebeldía y de alguna manera ella ve como ese reflejo que le empieza a recordar como ese fantasma que ella tuvo cuando pensó, es que ojalá mi hija hubiera nacido sorda. Y piensa que como ellos son sordos, entonces la niña quiere meterse en algo de la música por pura rebeldía. Y eso de alguna manera eh, anula como esa búsqueda de ella, de su pasión, que era cantar. Lo que pasa es que es una pasión que es bastante inconveniente para la familia, pero igual es la pasión. Me dolió mucho y ahorita Carlos lo mencionó que es muy impresionante y pasa no solamente con la gente sorda. Cuando alguien no se puede comunicar por alguna razón, las personas que están como manejando el lenguaje dominante asumen que es una persona menos inteligente. Sofía Vergara en un capítulo de Modern Family lo dice de una manera preciosa. Y ella le empieza a gritar al esposo, tú tienes idea de lo inteligente que yo soy en español. Tienes idea de lo difícil que es tener que traducir cada palabra en mi cabeza antes de decirla. Y, es, y eso es algo que ocurre muy, muy comúnmente, que la gente cuando va a otro país y no logra comunicarse en el idioma de la gente empieza a asumir que es una persona poco inteligente. Se encuentra con que a este otro muchacho, a Miles, los papás tampoco le apoyan su deseo de hacer música. Y me dio mucha risa una referencia que hizo, no sé qué tan intencional haya sido, pero me hizo reír mucho cuando este personaje del profesor dice, tengo toda una vida que no tiene nada que ver contigo y señala atrás y hay un montón de peluches. Que yo dije, la familia peluche. Y ahorita que Carlos Sí, está hablando de sí, los me Monster, dio una risa. me acordé mucho de la familia peluche, porque ellos tenían la niña a la que todo el tiempo le decían, pero tú, ¿por qué no eres normal? Y era la niña que se vestía con ropa como del mundo de nosotros, que hablaba de manera más sensata. Y aquí me hizo acordar mucho de esta niña eso. Y lo último, y con lo que quería cerrar aquí, es que esta es una lucha de una niña que tuvo que ser adulta, intérprete desde muy temprano en su vida, porque su familia la necesitaba. Y el hermano, en los momentos en que se enfurece, empieza a luchar también porque ella tenga un lugar de ser hija. O sea, él dice, es que nosotros estábamos bien antes de que nacieras. No significa o sea, él no, y no lo interpreté yo como que por qué naciste. Era más bien, somos capaces sin ti. Y que estas personas, que nosotros no podemos lidiar con los oyentes, pues que ellos aprendan a lidiar con nosotros. Es que, o sea, si nosotros vamos a proveer un servicio, ellos van a tener que aprender, no solamente nosotros, porque nos tenemos que acomodar nosotros a todo. Y son las formas de empezar a liberarla para que ella pueda dejar de ser intérprete y pueda asumir ese rol de niña con pasiones, con deseos, porque ella se ha vuelto la conexión de ellos con el mundo. Y entonces tiene que salir de ese lugar. Yo quería agregar algo sobre lo del hermano. Yo creo que un reflejo muy, pues muy visible, se me fue la palabra, un reflejo muy visible de ese deseo de él de decirle como es que usted también tiene una vida, es que él aprende a leer los labios, porque ni los papás los leen Sí. los labios, en cambio él sí. Bueno, y había una última cosa que yo quería decir que tiene que ver con el papá. La escena en que el papá dice, es que aquí hay algo, y le pide que cante para él, que es ese deseo, yo quiero entrar a tu mundo, yo quiero que entiendas que yo te valido en esa diferencia que tienes con nosotros y quiero sentirlo de alguna manera. Entonces, no es que a ellos no les gustara la música, ellos ponían ese rap súper pesado porque tiene una vibración muy Ujú, fuerte que ellos sí pueden sentir. Que los ellos bajos. no les importaba qué tan molesto fuera para el resto de la gente, pero No, ellos pues, podían sentirlo. Pero entonces cuando ella canta la canción y él siente la vibración de ella, que a nivel también de canto me gustó, que le toca la garganta, le toca la cabeza, le toca el pecho, todos los lugares de resonancia, para empezar a sentir lo que ella estaba sintiendo. Esa escena sí me parece
está muy bien hecha. En ambas versiones me parece que es preciosa esa escena. Dale, Carlos. A ver, yo de Freud veo, bueno, de esta sección de psicología, veo un tema importantísimo que es cómo la familia logra entender que los hijos no son de ellos. En particular, obviamente, el papá es quien se da cuenta, ¿verdad? Quien realmente entiende que la hija se tiene que ir, que la hija no les pertenece. Y esa función que vivimos todos los padres, ¿no? Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos para, hasta protegerlos. Pero entonces encontramos a una mamá sobreprotectora, que además, más que sobreprotectora, se había convertido en la master and slave, era la maestra de la niña, y la niña se había vuelto la esclava. Entonces realmente el papá logra entender y logra descifrar que, a ver, la niña no es nuestra, la niña tiene que hacer su vida. A nivel de psicología eso me parece algo importantísimo de Sí. detectar, no solo para la película de los padres, para nosotros, las personas normales, ¿no? No podemos considerar que los hijos son nuestros, al contrario, ellos tienen que crecer, tienen que hacer su vida, tienen que hacer su mundo, y para eso los preparamos, ¿no? Y también veo la perspectiva desde el lado de la hija, porque ella, pues era, ok, se sabía de alguna manera esclava de la situación, pero se da cuenta de que ella tiene que abandonar a sus seres, a los seres que ama, a los seres que la necesitan, porque tiene que hacer su vida. Son dos psicologías muy diferentes, la de los padres y la de los hijos, pero me parece que está perfectamente explicado aquí en la película. Y no solo para la película, insisto, es para llevarlo a nuestra vida, ¿no? Como padres tenemos que dejar a nuestros hijos que se vayan, y como hijos tenemos que entender y tenemos que aprender que, órale, mijito, a volar con tus propias alas, ¿no? Eso me parece muy importante señalar en la película. Me hiciste acordar de algo, Carlos, a ver, las familias siempre arman una dinámica y de alguna manera empiezan a asumir cada persona un rol dentro de la dinámica de esa familia. Cuando una familia tiene, por ejemplo, un hijo drogadicto, se empiezan a armar unas dinámicas de coadicción donde una persona permite, otra persona de alguna manera justifica y otra persona sufre, señala, y esos roles empiezan a ocurrir ahí. Pero cuando alguien entra a romper ese equilibrio, siempre hay un efecto, una revolución. La mamá está aquí sosteniendo el equilibrio. El papá es el que se da cuenta que ese equilibrio no es sano para su hija. Y Uh-huh. pienso que es ese rompimiento que la mamá tenía a su hija ahí en su rol de la niña de esta familia que cumple estos roles en esta familia. Y cuando el papá entra a romperlos y de alguna manera les hace ver a todos la necesidad, ahí es donde todos dicen, y la mamá dice una frase que me pareció muy, muy graciosa y le dice, si te vamos a echar, lo haremos como familia. Uh-huh. Pasamos entonces a la construcción de mundo. Muy bien. Igual y ya hemos mencionado mucho parte de lo que es la construcción, pero tenemos entonces en este caso una familia de sordos con una hija oyente. Entonces hablar de cómo, lo que se habla es como de ella cómo percibe el mundo siendo precisamente una hija de sordos. Entonces hablamos algo de lo que habla mucho de esta construcción, es por ejemplo cuando ella empieza a hablar con el profesor de música sobre por qué su inseguridad. Ella le dice que es que cuando ella entró al colegio, ella hablaba extraño. Y es que, claro, su entorno cercano no hablaba realmente pues, inglés en ese caso, en el caso de la película gringa. Así que ella tenía que aprender de otra manera, por lo tanto ella no podía tener la misma dicción de un niño de 7 años que hubiera nacido en una familia de oyentes, habiendo ella nacido en una familia de sordos. Lo comentábamos la vez pasada, que para un sordo es toda una odisea poder aprender a hablar, porque ellos sienten las vibraciones y, y ya luego imitan esos sonidos. Ella sí podía escuchar, pero no tenía de dónde. Otra cosa que muestra lo que es la perspectiva de ella, no solamente sobre el mundo, sino sobre sí misma, es el hecho de que ella le decía que ella creía que cantaba bien, pero el problema es que ella no tenía nadie que le pudiera decir que sí cantaba bien, porque ella solo cantaba en la casa y nadie la escuchaba. Así que no tenía cómo saber si era buena o no. Ese fue su primer intento de que alguien la escuchara y como estaba acostumbrada a las burlas, temía que ese fuera simplemente un motivo más. También está el hecho de que ella tomó el papel que le asignaron en esa familia como la protectora de su familia,
y además de eso de estar siempre en la defensiva porque al fin y al cabo se burlaban de ellos todo el tiempo por tratarlos como menos, por tratarlos como si fueran tontos, como si no fueran lo suficientemente inteligentes, en vez de simplemente ser sordos. Todo porque tal vez los escuchaban balbucear y no hablar de la manera que hablaba ella o que hablaban los demás, o porque ellos hacían gestos, digamos, para ellos extraños, para ellos parecían mímicas, porque al fin y al cabo nosotros utilizamos las manos o los gestos, ya puede ser de una manera burlona o insultante, pero ese no era su objetivo, esa era su manera de hablar, pero como para un oyente que desconoce del tema puede ser gracioso, se lo tomaban todo como una burla. Así que ella tomó ese rol de proteger a su familia. Y eso se ve, ella estaba hasta el punto de no saber si irse o no porque temía dejar a su familia desprotegida. Ella lo decía, nunca hemos hecho nada separados. Así que aquí tenemos el mundo visto desde ella y solamente tuvimos un vistazo de cómo lo veían su familia, no siendo oyente en la parte del concierto. Y es hablando de esa apertura que ella hace de sí misma, porque cuando está frente al chico que además es su interés amoroso y que resulta siendo su pareja de canto, ella ni siquiera era capaz de mirarlo y él a ella tampoco, entonces era una cosa muy extraña, muy incómoda, que a medida que ella se va abriendo a las posibilidades también se ve ese cambio en dinámicas. Entonces tenemos sobre todo esa parte de ese lenguaje, de cómo entonces el mundo para ella se va abriendo a medida que ella se va abriendo también al mundo, al igual que su familia. Cuando ella decide tomar un camino diferente, su familia decide hacerse parte de la comunidad por fin. Al fin y al cabo ellos se habían autoaislado porque su hija era su único contacto con el mundo. Eso me acuerda mucho de una historia. Esa es, bueno, una de esas lecciones, digamos, personales. Esto ahí me meto un poquito en la parte de Carlos de las lecciones de vida, que era una familia que un maestro va con su discípulo a visitar una familia muy pobre. Esta familia muy pobre vive en una casa muy pobre y tienen solamente una vaca. Entonces esa vaca les provee la leche, de ahí sacan los insumos, bueno, pero siempre viven como en la misma situación y nunca prosperan. Esa misma noche, cuando ya la familia está durmiendo, el maestro le dice a su discípulo que arroje la vaca por un precipicio. La vaca obviamente muere. El discípulo, muy arrepentido por haberles hecho un mal tan grande a esa familia, se retira, o sea, deja de ser discípulo de su maestro, se va. Al cabo de los años vuelve a la misma casa, encontrando una casa diferente, mucho más bonita, un lugar mucho más estable y la familia muy bien. Cuando empieza a hablar con la familia sobre esto, la familia le dice que es que cuando perdieron a la vaca tuvieron que ver otras maneras de poder subsistir y que así fue que lograron progresar. Así que yo me acordé ahí mismo de eso cuando vi a esta familia en esas escenas, porque cuando se notaron que habían perdido su única conexión directa con el mundo, tuvieron que buscar maneras. Y no solamente ellos, la comunidad empezó también a aprender lenguaje de señas, uno a uno, tal vez primero los novios de los hijos, pero ya ella podía mantener conversaciones con las que antes las llamaba como, bueno, las insultaba tontas Sí. oyentes, no diré la otra palabra, pero sí, eso era como lo que tenía. Así que sí, eso es lo que yo puedo decir de la construcción de mundo, porque ya lo demás yo creo que lo mencionamos en las narrativas y lenguajes. Bueno, entonces Yo vamos, quería mencionar hágale, Carlos. Construcción de Mundo. Híjole, otra película que me transportó padrísimo. Boston, ¿no? Eh, luego, bueno, déjenme explicarles algo importante. En Boston está el área de Boston y arriba está Massachusetts. En Massachusetts está justamente Harvard, luego abajito está el MIT y cruzando el río Charles, que se llama a través del puente, está justamente Berkeley, las tres mejores escuelas, ¿no? Harvard, MIT y Berkeley. Híjole, cruzar ese pasadizo y ver otra vez Berkeley para mí fue impresionante. ¿Y porque mi hijo quiere ser músico? Está estudiando, bueno, va a estudiar producción musical, ingeniería en audio, entonces yo dije, pues vete al MIT. Algo bien importante que pasa en la película es, oye, pues aplica para una beca, ok, no lo puedes costear, pues aplica. ¿Por qué? Porque cualquiera que merezca estar en Berkeley puede hacerlo, pero hay que dedicarle, hay que esforzarse, etcétera.
¿Por qué traigo esto? Porque en cuanto mencionaron Boston, híjole, otra vez me transporté totalmente a las callecitas de Boston, de Massachusetts, una ciudad embrujada literalmente, ¿no? Nueva Inglaterra. Mm. Y no puedo evitar decirles que me transporté justamente a la zona donde están los muelles. Y en particular, hay un mercado que se llama Quincy Market. La mejor sopa que te sirven en un panecito es un pan de pan, ¿no? Un bolillo tal cual, pero le echan clam chowder, le echan sopa de almeja, crema de almeja. Híjole, no pude evitar transportarme para allá y disfrutar el sabor verdadero sabor delicioso de la clam chowder. Carlos siempre nos trae O sea la que para Carlos gastronomía. la construcción de mundo no puede estar sin comida. Claro. La Exactamente. comida es ¿A qué venimos a este el mundo si no a constructor. comer, la verdad, y a disfrutar todos esos placeres? Si van a Boston, no dejen de ir al Quincy Market y disfrutar una deliciosa clam chowder, a mi favor. Construcción de mundo y Ojalá consejos para en vez viajeros. de mostrar cosas clichésudas, canzonas, mostraran ese tipo de cosas locales que uno las disfrutaría más, ¿cierto? Sí, Aprender un definitivo. poquito más de ese lugar, de la idiosincrasia, la comida, ¿cierto? Sí. Le mostrarán a uno realmente ese mundo, no el mundo gringo, cliché enlatado, sino las cosas como más auténticas. Mira, esto que mencionas es Sería bien importante porque aquí nos presentan un Boston soleado, pero Boston está muy al norte y muy cuando frío. hace frío es un frío que se congela todo, ¿no? Y deja de haber pesca y deja de haber, o la pesca se transforma, es muy diferente. Entonces, con la temperatura que se tiene allá, pues es otro Boston, pero eso efectivamente pues no te lo muestran en la película. Pero, ¿sabes? Hay algo que también a mí me llamaba mucho la atención cuando ellos se tiran al agua, que él le dice a ella, pero es que esta agua va a estar helada. Y cuando se tiran, sí, es que está helada. Y cuando ellos Helada. están en el mar todo el tiempo están con sus abrigos y todo el cuento. Es que es algo que a mí me recordó mucho a una conversación que tuve con un amigo sueco cuando me estaba contando sobre su experiencia leyendo Cien años de soledad. Y él me contaba que él cuando hablaban del invierno se lo imaginaba todo nevado. O sea, cayendo un montón de nieve sobre Macondo, todo muy frío. Y pues a mí me dio mucha risa porque el que esté en Colombia, el que haya estado en esa zona de la costa atlántica, sabe que el invierno allá es lluvia con muchísimo calor. Pero no nieve, Sí. No, jamás. No es que ni jamás. siquiera hace frío, o sea, es calor. Lo Y único es que entonces, ¿quién llueve y sabe? ventea mucho y ya. ¿Quién sabe qué se imaginaba cuando hay esa temporada de lluvias que barre prácticamente todo el pueblo? Sí, yo creo que se Porque imagina una ventisca, nieve, todo cubierto. Yo eso solo me acuerdo de la mula y del amante que por pura terquedad sobrevivieron al vendaval. rifando, ¿qué era lo que rifaban? Animalitos. Bueno, ya nos fuimos Uy, para yo otra no me película. acuerdo. Ya estamos. Oiga, Vaya, perdón, llegó la hora de volverlo a leer. lo que estábamos platicando de construcción del mundo, quiero señalar un detalle importantísimo. Es un matrimonio excepcional, aunque sean sordos. Es una familia excepcional, pero lo mejor es que se toparon con un maestro genial, un maestro que realmente detectó ¿qué le podríamos decir? Una voz privilegiada e hizo todo lo posible por empujarla. Hmm. Ojalá en la vida fuera realmente así, ¿verdad? Pero eso de construcción del mundo me pareció importantísimo de mencionar. Ojalá fuera así todo en el mundo, que Sí. alguno de tus maestros se diera cuenta de esas capacidades y realmente te ayudara a explotarlas, ¿no? Y eso debería ser como la norma entre los maestros. O sea, te digo que yo, pues eso lo he podido ver. Y yo creo que una de las funciones principales del proceso educativo debería ser esa búsqueda de pasiones y talentos. Es muy duro, pero yo creo que ya aquí me estoy metiendo en la parte de lecciones de vida. Es muy duro cuando uno se encuentra a los adultos, que uno les pregunta qué te apasiona y no tienen ni idea. Ujú. Entonces los invito a que pasemos a las lecciones de vida. Perdón, antes de pasar a lecciones de vida, yo quería decir, bueno, el mundo de la adolescencia, digamos que de alguna manera está ahí remarcadito, y el mundo de los sordos. O sea, realmente los sordos, desafortunadamente, es como si habitaran otra realidad. Sí. Cuando uno tiene contacto con ellos, se da cuenta que la vida es muy diferente para ellos. O sea, que ver el mundo, ver la vida desde el punto de vista de ellos es todo muy diferente a como uno lo ve.
Y lamentablemente, no sé en Estados Unidos, pero por lo menos aquí en Colombia, los sordos tienen la idea de que el oyente es más que ellos, es superior. Entonces, en el mundo sordo, tener una pareja oyente es wow, tiene una novia oyente o un novio oyente. Es como, no sé, aquí en Colombia que la gente es tonta y también ven a alguien que tiene un novio extranjero, ay, tiene un novio gringo, pues no extranjero de aquí de Latinoamérica, pero sí digamos un europeo, ¿cierto? Como si fuera más. En el mundo de los sordos es así. En el mundo de los sordos, ellos quieren que los hijos sean oyentes y que hagan cosas que ellos no pudieron hacer. Por eso a mí, pues yo sentí una cosita cuando, ay, yo quería que fuera sorda, porque ningún padre, cuando ha sufrido, quiere que los hijos sufran lo mismo. ¿Sabes qué? Ahí me Eh, hiciste acordar eh, de Great Gatsby. Ujú. Cuando, cuando, Great. cuando la, ¿cómo es que llama ella? Bueno, la protagonista, que ella dice que cuando quedó en embarazo, que tuvo su hijo con Tom, que era, Tom era este personaje de, Daisy. Cuando ella tuvo su hijo con Tom, y cuando se dio cuenta que era una niña, y ella había sufrido tanta opresión como mujer, una mujer que deseaba tantas cosas y no había podido lograr nada, ella decía, yo, en el momento en que ella nació, deseé que fuera muy hermosa y muy tonta, porque lo mejor que uno puede ser en este mundo si es mujer es hermosa y tonta. Pues una mujer que piensa va a sufrir terrible. mucho. Uf, Esa era pero es una frase que viene muy desde su depresión ante su propia, las dificultades que ella Realidad. misma ha enfrentado como una mujer inteligente y hermosa en un mundo que no valora para nada su inteligencia. Y de alguna manera lo que estaba diciendo aquí Carlos y lo que estás diciendo Olga, que una persona sorda se siente menos. Tener un hijo oyente puede despertar una pasión así, de esas casi que uno siente inconfesables, como esa que la mamá le confiesa ahí. De yo deseé que fuera sorda, aunque fuera por un segundo. Como por un segundo yo deseé que fuera sorda. Esa era para las lecciones de Freud, ¿eh? Porque está ruda también esa Sí, confesión. sí, Mm. porque la interacción, pues ahí madre e hija es una cosa fuerte, pues siempre es, porque cuando una llega a la adolescencia empieza como a rivalizar de alguna manera con la mamá y a pelear. Las mujeres peleamos mucho en esa etapa, cuando estamos nosotras entrando a la adolescencia, la mamá ya madura, peleamos mucho, pero yo pienso que es por eso, pues porque la relación es diferente con el papá, siempre. Entonces, hay mucho Freud ahí también en esa interacción entre esa familia, en ese momento pues de la vida en que están. Sería como, ¿qué llegó a significar ella para esa mamá? Sí, pues los casos que yo conocí era todo lo contrario, que la sorda quería que la hija fuera oyente, hiciera todas las cosas que hacen los oyentes, fuera muy importante, porque así la subía a ella un poquito. O sea, mi hija es muy importante, entonces yo soy importante al tener una hija importante. Pero bueno, pues aquí muestran un caso como extraño. Me pareció extraño a mí porque no he visto ninguna familia, a pesar de que las relaciones son tan difíciles, en la que quieran jalar para abajo al hijo al mundo de los sordos, no. Porque ellos lo ven así, como un descenso, como un... Inclusive conocí a alguno que le daba pena usar el audífono, que se lo vieran. Ujú. Cuando vimos la otra película que ella tenía el pelito, sí, Sí, así. tratan de taparse porque les da pena. Que alguien en la calle los identifica como sordos, porque pues en la escuela, en el trabajo no hay otra, no hay de otra, pero sí. Entonces, eso quería también decir que la construcción de mundo incluye, de alguna manera, para los escritores de esta película, sumergirse en ese mundo que es tan diferente y mirar la vida como desde ese ángulo. Por eso, escenas como la que estábamos hablando ahora, que bueno, creo que volveremos a ella. Bueno, entonces vamos con las lecciones con Carlos. Lecciones de vida con Carlos Barba. Bueno, a ver, esta película también está llena de lecciones de vida. Tanto la familia Bellier, como Coda, las dos están repletas. Aunque sea un remake, cada una trae sus distintas enseñanzas. Ya sé que hoy estamos enfocados en Coda, entonces la primera lección que les quiero comentar que me dejó la película es, cuando tengan una enfermedad micótica, pónganse su crema. Es muy conveniente que se pongan sus cremas para evitar que se les suba hasta el rostro y otras posiciones. Cada personaje, Ruby, la hija normal, ¿verdad? El hermano Leo, Oyente.
Sí, es que normal suena feo. Sí, Es como que que el sordo es anormal. Exacto. sí, disculpen ustedes, no era una intención, sino realmente era un desconocimiento de cómo llamarle, una persona oyente. Insisto, los oyentes no sabemos cómo tratarlos a los sordos, ¿no? Y viceversa, por eso los sordos pues, nos odian como no sabemos tratarlos, no sabemos entenderlos. Es quizá otra de las grandes lecciones de vida. Me parece que el papá Frank es el que más lecciones de vida da. De hecho, el actor que Troy Kotsur, un tremendo actor, se lleva el premio, el Oscar, obviamente, a la mejor actuación, un papel excelente. Pero yo creo que quiero rescatar una de las grandes enseñanzas que él da. Él, al ser miembro, digamos, yo creo que era un tipo sindicato, ¿no? En el cual estaban, pues, los demás pescadores, se harta y dice, bueno, ¿por qué nos van a atropellar? Y sobre todo a nosotros que pues somos los sordos, ¿por qué nos van a tratar mal y además se van a aprovechar de nosotros? Entonces, él tiene los calzones suficientes para pararse y decir, ¿saben qué? A ver, muchachos, no, yo tengo que luchar por defender mi trabajo, tengo que luchar por defender mis derechos, no se puede permitir que otros te sometan y que además tengas que supeditar a lo que otros decidan. Así el papá logra hacer su cooperativa y pues ahí, muchachos, les dejo una tremenda lección de vida. ¿Qué no pueden ustedes? Si lo puede hacer el papá Frank, por qué no habríamos de poder hacerlo todos los demás, no? Hay otra lección muy importante que da, que es pues justamente el ser comprensivo con los hijos, el ser que los hijos, a pesar de ser tan diferentes, a pesar de tener pues la diferencia tan tremenda de uno sí escucha y el otro no escucha, el papá es tan comprensivo que deja ir a la hija, la deja además en un grado en el cual, mijita, sabemos que eres importante en esta familia, pero es más importante que tú hagas tu vida. Y ahí, pues, perdón, me queda otra lección tremenda de vida que es, muchachos, ustedes no nacieron para ser esclavos, nacieron para ser libres, nacieron para triunfar, nacieron para hacer sus cosas fuertes. Insisto, todos los personajes nos dejan distintas lecciones. Quiero hablar ahorita de Mr. B. Mr. B es la ejemplificación de la disciplina, del esfuerzo, y nos da otra lección tremenda. Si te voy a regalar tantito de mi tiempo, aprovéchalo porque no se lo regalo a nadie y no me gusta perder mi tiempo. Así que si te voy a dar mi tiempo, es porque espero que algo florezca en ti. Moraleja, si alguien les da su tiempo, úsenlo, aprovechenlo, sáquenle valor, hagan que algo florezca de esto. Tengo otro personaje muy importante, la monitorista, la señora esta que se sube al barco ahí cuando se cruza toda la circunstancia de que se jode el motor. Maldita monitorista, ahora sí que, señores, compañeros, amigos, no sean hijos de puta y en lugar de joder a la gente, Pip. ayúdanla. ¿Por qué no dijiste que hijos de la chingada? Pip. Exactamente igual. Es de otra familia. Igual no. En Colombia no es igual. Sí, no, no, Bueno, aquí aquí no. es hijo de otra familia, entonces. Señores, no le jodan la vida a la gente, caray. Si hay gente que ven que se está esforzando, además, que tiene una problemática, no la jodan, no se vale, ¿no? Ahí, pues la lección que les puedo dejar es, muchachos, no sean manchados con la demás gente. Hay otro personaje brutal en la película que es el hijo de la... Vamos a aplicar aquí la que dice Olguita. El hijo de la... del bar, cuando se pone ahí a pelear y dice, es que me topé con una basura. Si crees que alguien es basura, quizás es hora de que reflexiones porque quizás la basura eres tú. Otra vez una película que nos deja mucho que pensar, nos deja otra vez, en este caso, la lección de que todos necesitamos de todos. Algunos necesitamos más ayuda, algunas necesitan quizás menos ayuda, pero absolutamente todos necesitamos de todos y además, cuando hay una discapacidad, caray, de verdad, tendamos la mano. La gran reflexión con la que quiero cerrar es, ¿son ellos los discapacitados o somos nosotros que no sabemos realmente tratar
una discapacidad, que no sabemos tratar a la gente que tiene una diferencia respecto a lo que somos nosotros. Y se los dejo de tarea, muchachos. Yo quería mencionar algo sobre algo que dice el profesor cuando ella se confronta con él porque le empieza a llegar tarde todo el tiempo porque está cargada de responsabilidades con su familia, que le empieza a querer decir que él es un fracasado por haberse quedado como profesor después de ir a Berkeley. Y que él le dice, como es que yo estoy acá porque soy bueno en eso. Y me recuerda mucho a la perspectiva. Yo no sé cómo será en otros países, no sé cómo será en México, pero al menos acá en Colombia se tiene la perspectiva de que una persona se hace profesor porque realmente no pudo hacer nada más. Entonces, si yo, por ejemplo, que no estudié para ser profesora, soy profesora es porque realmente no encontré trabajo en nada más. Y esa frase que él dice en ese momento es que, pues, yo soy profesor porque soy bueno para ser profesor. Soy músico, sí, de Berkeley, sí, pero me gusta ser profesor y soy bueno haciéndolo. Así que, ¿por qué no lo puedo hacer? Y eso es como lo que a mí una de las lecciones que me quedó más implantada. Otra fue la parte del papá cuando él se empieza a cuestionar todo eso. Buscando algo de curiosidades un poco, yo vi que en la escena en que el papá la hace cantar para que le toque la garganta y demás, la directora le dijo que realmente quería que él en ese momento tratara de entenderla cuando cantaba, porque él como sí es sordo, entonces por eso esa escena es como tan fidedigna, porque es que realmente es él queriendo escucharla, así que el hecho de que él empieza a pasar la mano por diferentes partes del cuerpo de la chica es real, o sea, eso no fue actuado ni fue guionizado, sino que fue una reacción natural del Señor. Así que es muy bonito que las personas, que nosotros queramos que las personas así siempre sean incluidas en la sociedad, pero también es muy importante nosotros hacerlas sentirse parte. Mucho de eso es también confianza con las personas de su entorno. Yo tenía una amiga que pues, ella empezó como estudiante mía, cultivamos una amistad, que ella no tenía visión en un ojo después de un accidente que tuvo y en el otro ojo tenía como el 60% de la visión. Entonces ella para mirar en la noche ya no podía. Además de eso, pues tenía glaucoma, entonces eso le complicaba aún más la visión. Ella siempre estaba con bastón y ella siempre debía ir acompañada, sobre todo en las noches. Ella podía moverse en lugares que conociera, pero ella se sentía, digamos, muy cohibida de salir a lugares nuevos sin alguien con que ella se sintiera en confianza. Entonces ella, digamos que en algún momento me llegó a tener confianza, yo ya sabía también guiarla y pudimos llegar a lugares diferentes y pudimos hacer más cosas. Pero yo creo que la confianza para personas con cierta discapacidad es muy importante. No que en uno tenerle confianza a ellos, porque al fin y al cabo nosotros no necesitamos ayuda, sino que ellos tengan la confianza de pedirnos ayuda a nosotros en lo que nosotros tenemos y que ellos no. Y también es eso, es muy importante la parte de la solidaridad. Creo yo que eso es vital, porque una persona tenga una dificultad, eso no lo hace menos persona que a mí. Y lo único que tengo que hacer es salirme un poquito de mi zona de confort para prestarle ayuda a esta persona y que vea que yo lo reconozco como persona, que no estoy diciendo que sea una persona menos, sino que simplemente le estoy brindando mi apoyo. Estás en silencio, Carlos. Estás con el Disculpen, es que había micrófono una moto tapado. aquí afuera. Solidaridad y empatía, Ani. Sí, totalmente. Esa era mi Bueno, lección de vida. yo mis lecciones son, primero, que el papel del maestro sí debería ser ese, y se supone que en Estados Unidos es así o eso le venden a uno, que están dispuestos a apoyar a una persona con un talento excepcional, que si detectan en un salón de clases a alguien con ciertas capacidades, deben impulsarlo pues a que las explote y supuestamente ahí es donde Estados Unidos es el país de las oportunidades. Mi sobrina, por ejemplo, mi hermana pues no es una persona pudiente y todo el tiempo estuvimos pensando cuando la niña llegue a la universidad. Sin embargo, la niña cuando empezó el high school y ya empezó como su profundización porque ese high school tiene como unas líneas donde ya pueden hacer algunos cursos como preuniversitarios, ella comenzó a mirar la beca y se la ganó. Y ella dijo que no era tan difícil.
había que escribir unos ensayos, había que hacer pues como unos trabajitos extra, pero ella dice, pues no es nada del otro mundo, no hay que tener un IQ pues por ahí de 500, y ella se ganó la beca. Entonces, yo pienso que ahí sí, pues, esa es una lección buena, o sea, que si en realidad existe esa pasión y hay un talento, pues, me parece bonito lo que plantea la película, que Ujú. por el hecho de ser de una familia pobre, que la casita es así, que no sé qué, cuando la niña dice, ay, mi casa es horrible, pues eso también es cierto. Cuando uno ha tenido contacto con esa cultura, se da cuenta que son gente muy metalizada, que cierto, todo el éxito es una casa grande, una cochera con 4 o 5 carros, en fin. Em, una lección de vida, yo pienso muy importante aquí, es esa relación padre-hijos, y hay muchos padres que cometen ese error de no dejar volar los hijos. Muchas madres, sobre todo, muy aferradas a esos hijos que no los dejan ir. Y mi esposo inclusive tuvo unos compañeros en la universidad que la mamá, ella estaba sola, no sé si por viuda o divorciada, pero no los dejó trabajar. Y ellos rechazaron oportunidades, pero la señora se enfermaba, la señora lloraba, la señora y quería tener sus 2 hijos, 2 varones, aferrados, que inclusive le dañó el matrimonio a uno de ellos porque no los suelta. Y ella los trabajaba con la culpa, entonces, por no sentir la culpa de que están matando a la mamá, se soportaron, pero me parece terrible. O sea, yo pienso que una lección de vida muy importante es esa que los padres debemos entender que la función nuestra es llevar a esos chicos o sea, la función de uno como padre es precisamente lograr que los hijos se independicen, que sean exitosos por su cuenta, Sí. que hagan su vida. Y el derecho de los hijos es volar, así como en la película se nos muestra. Otra lección de vida que yo encuentro muy valiosa y ojalá pues fuera posible es que las personas con discapacidad no sean vistas como inferiores, sino simplemente como diferentes. Y que las personas con discapacidad no se sientan tan rechazadas. Cualquier persona con cualquier discapacidad te va a decir lo mismo, que se Sí. siente rechazada, se siente Aislado, solo. aislada. Sí, independiente. Conozco una persona que la discapacidad que tiene es cojo, pero dice que lo miran raro, que se quedan viéndolo, o sea, cosas que son incómodas. Entonces, por supuesto, se sienten, tratan de alejarse para no causar esa reacción en otros porque es molesto. Es molesto entrar a un lugar y que se lo queden viendo, es molesto que... Entonces, esa sería una lección de vida que yo resaltaría también, aparte pues de lo que ya mencioné, de que lamentablemente las personas con discapacidad y los sordos particularmente ven al oyente como alguien superior y no debería ser así. Pues es una visión, me parece a mí, que hemos alentado de mala manera nosotros, que no debería existir. Bueno, yo con respecto como a las lecciones, o sea, yo pienso que yo podría repetir porque yo estoy muy de acuerdo con todo lo que acaban de decir. La semana pasada yo les hablé de este principio de Tikkun Olam, de reparar el mundo, y pienso que eso es algo que se necesita. O sea, en un colegio se debería enseñar lenguaje de señas, sí o sí. Eso Eh, sí es inclusivo. ¿Eso sí que? 3 minutos cada clase. Sí. Eso sí es inclusivo. Eso es inclusivo, Ujú. exactamente. O sea, es importantísimo porque es que personas sordas hay en todas partes y si como sociedad no aprendemos el lenguaje de señas, es un grupo social que va a estar excluido, pase lo que pase, va a estar viviendo en otro mundo. Ese es, por ejemplo, reparar el mundo, por lo menos un poco, es hacer algo por esa reparación del mundo. Yo me voy a ir entonces a otro lado con la lección mía y tiene que ver con la frase que le puse yo a Olga al principio, que hay muchas voces bonitas sin Sin nada nada que que hacer. decir. Y es algo que he visto mucho en la música, que pienso que también tiene mucho efecto en la forma como yo veo la educación, que yo pienso que la educación tiene que ser em, la posibilidad de rescatar la voz de cada estudiante, ayudarle a cada estudiante a encontrar su voz para que su voz tenga algún lugar en el mundo. En el canto, pues y yo que he estado metido en el canto de ópera, tuve una vez un maestro que decía que para cantar ópera también es bueno tener una buena voz.
Y eso sencillamente era porque en la ópera se unen todas las artes y digamos que estás interpretando un papel y ese papel tiene una carga psicológica, un dramatismo, tiene unas emociones, tiene una historia. Entonces, si solamente tienes una voz muy bonita, pero no tienes nada que decir, el papel se va a sentir mucho menos interesante. Rafa, pero perdón, no es como en parte la personalidad del cantante. En parte sí. Y por eso ser histriónico es tan importante para un cantante de ópera, por ejemplo. Pero si yo, y esto es algo que aquí en Colombia le decimos cachaco. Cuando uno canta algo de manera cachaca, significa que lo canta cuadradito y sin ninguna gracia. Y ellos aquí en esta película me parece que de manera muy inteligente escogen una canción que es reconocida como un símbolo de la sensualidad, Let's Get It On de Marvin Gaye. Y la ponen a este grupo de muchachos a cantarla de la manera más cachaca que puede. Let's get it on. Sin ninguna gracia. Y el profesor empieza a gritarles, no, es que, o sea, ustedes están hablando de que quieren empezar a tener sexo con su pareja. Entonces, ¿cómo van a estar cantándolo de esa manera? Presten atención a lo que están cantando. Uno puede emitir las notas de una manera muy hermosa. Pero si no tiene nada para decir con esa emisión, entonces realmente es un asunto vacío. Y pienso que aplica así para todo en la vida. Si usted está viviendo su vida y no lo está haciendo con pasión y no está realmente viviendo con entusiasmo, con toda la energía cada momento en el que está, entonces podrá verse muy bonito lo que está haciendo, pero no tiene nada para decir. Rafa, y otra cosa con relación pues a esto. Yo vi una obra de teatro, fuimos mi hermana, la mayor y yo, la mayor y la menor nos fuimos para teatro, una obra que es sobre la vida de María Callas, cuando ella ya perdió la voz y está dando clases de música. Es súper emocionante, porque los cantantes de ópera llegan a tomar una clase con ella y es más o menos como lo que hace este profesor. O sea, el tipo llega, ¿qué está cantando? La aria, la aria no, ¿qué está diciendo usted ahí en italiano? Ah, que vengo de la casa de mi amante y así viene usted. A ver, ¿dónde está? Entonces ella lo regaña y empieza a rememorar momentos de su vida y a mostrar cómo ella con la música ha expresado lo que siente y que en alguna oportunidad había un enemigo de ella en el teatro y ella se fue y le cantó. Ella tenía que cantar como un aria muy fuerte así de rabia y se la cantó a esa persona que estaba ahí sentada. Entonces, en parte yo pienso que también es como la capacidad de transmitir. Y yo pienso que eso es en todas las artes. Esta mañana que estaba compartiendo yo La Vorágine, por ejemplo, porque por ahí hay un librito viejito que mi familia cree que es para votar, pero es una edición que para mí es una reliquia. Entonces, como es, antes de que sintiera pasión alguna por una mujer, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. O sea, qué frase, o sea, para empezar así. Tremenda. Entonces, el escritor que es capaz de transmitir eso, que le suelta a uno una frase de esa así, wow, lo mismo hay ciertos cantantes que tienen esa capacidad, lo que la gente llama carisma, pues, que yo pienso que es eso, como transmitir. Y lo mismo los actores, hay actores que solamente se paran en el escenario y ya lo tienen a uno avasallado, Sí. con la presencia tan fuerte que tienen. Entonces yo pienso que en el canto es lo mismo, ¿no? Pues tú sabes más que yo. Pero sí, o sea, a ver, hay cantantes que tienen yo creo que esto es lo que quiso decir él. Sí, hay cantantes que tienen una energía increíble y cuando se paran en el escenario ya hay o sea, ya uno no puede dejar de mirarlos, digamos, para no irme necesariamente a la ópera, pero uno piensa en un Freddie Mercury. Freddie Mercury era un cantante que tomaba el micrófono, se paraba en el escenario y ya uno no podía dejar de mirarlo. Y cuando empezaba a cantar más todavía, porque la emisión era una cosa increíble, porque su sonido era precioso, porque era muy expresivo. Y sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que decías, esto aplica para todas las artes, incluyendo el arte de vivir. Sí, sí. Hay gente que está como un ente por ahí. Sí, y hay una canción de un grupo que se llama Incubus que a mí me encanta, que se llama Drive, y la canción dice que sea lo que sea que traiga el mañana, ahí estaré con los ojos abiertos y los brazos abiertos, porque habla dice que el miedo, dice, algunas veces yo permito que la incertidumbre
que el miedo de la incertidumbre maneje mi vida, pero me doy cuenta que casi todo el mundo vive de esa manera y que eso tiene su atractivo, sencillamente permitir que el miedo tome el volante y conduzca. Pero yo decido que cuando, pues he decidido que enfrentar el miedo porque me he dado cuenta que cuando yo tomo el volante, mi luz se vuelve visible. Y esa frase, a mí esa canción se ha vuelto como un himno mío para cada vez que tengo que tomar alguna decisión importante. Incubus Drive. Sí, A mí eso recomendadísima. me acuerdo una canción también, pero es de Papa Roach y se llama Born for Greatness, como nacidos para la grandeza. Recomendadísimo también el video, Papa porque Roach. además de esto muestra a 3 personas con una discapacidad física hacer cosas increíbles. Entonces, muy recomendado. Súper. Born for Greatness. Bueno, ahí quedamos con tarea. Lo habríamos Tomamos hecho nota. mejor. Sí. Soltemos a Olga. Ataca a Olga. Yo sí lo había hecho mejor porque todos los clichés hay que quitárselos y la historia lo suficientemente buena. Y Carlos me hizo hasta caer en cuenta de una cosa, de que sería muy lindo que se fueran a tomar la sopa esa en el pan. Sería muy lindo pues uno poder mirar una película americana en la que no coman hamburguesa, no tomen soda, no peleen en la escuela, o sea, una cosa distinta. Sería muy chévere uno poder ver una cosa más apegada a la realidad y más despegada de clichés y de fórmulas que ya tienen recontra ensayadas y recontramedidas y pesadas y todo eso, y cuantificadas. La escena que ustedes dicen, a mí me gustó también, pero yo lo hubiera hecho mejor en el sentido de que yo hubiera mostrado no solamente el silencio en el que ellos estaban, porque el sordo sí está oyendo, lo que pasa es que no está oyendo lo que nosotros oímos. Y Jorge Luis Borges lo dijo también hablando de la ceguera, que todo el mundo se imaginaba que el ciego veía como una pantalla negra y que la ceguera no era así, que la ceguera hay diferentes momentos del día, de la noche, de la tarde, donde hay una lucecita más amarillita, otra más rosadita, otra hay como una nebulosa por allí que no es la negrura que uno se imagina. Entonces la sordera no es tampoco el... Yo hubiera querido que en otra película que estábamos hablando, Rafa lo mencionó con la ceguera de Daredevil, de que no sé en qué otra película o en qué otra propuesta mostraron cómo veía él. Él tenía su manera de ver como de murciélago, creo. Uh-huh. El sordo también tiene su manera de oír. Entonces, cuando uno se imagina que el sordo está como en una cabina insonorizada, que no le pasa ningún ruido, no es así. El sordo sí oye con el cuerpo y sí oye cuando tiene restos auditivos, no lo que nosotros oímos. Por eso cuando ellos hablan, emiten ciertos sonidos más similares a los que ellos oyen, porque mientras nosotros oímos bla, 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 ellos están oyendo una cosa así. Entonces yo hubiera hecho el sonido que oyen los sordos, hubiera mostrado cómo cualquier gesto a ellos les llega. O sea, yo hubiera tratado de hacer como una interpretación de lo que el sordo oye. Porque es como cuando uno está en un lugar y oye una palabrita en español. Ahí mismo la coge. Lo mismo pasa con el sordo con ciertos gestos. Aunque usted él no le está entendiendo lo que usted dice, él la está oyendo, todo su cuerpo. Es otra manera de oír. Entonces, yo hubiera sacado más partido de eso y que la escena en la que la chica, me parece que es, o sea, me parece que podían haber otros momentos en los que ella intentara conectar más con ellos e intentara que la escucharan un poco. Ella conociendo un poco más el mundo de los sordos. Y bueno, todos esos clichés fuera, todos los clichés que tiene la película, todo fuera. Yo hubiera hecho una cosa como más auténtica, más local. Y me parece que las películas que son de ese corte, que son como del cine independiente, por ahí me estaba acordando de una película donde todos son negros y le muestran a uno esa cultura negra así que uno dice, y esto es Estados Unidos, o sea, es tan alejado de todos los clichés, tan alejado de todo lo que uno ve normalmente,
que eso es encantador. Las barbacoas que ellos hacen y como todo se da cuenta uno como la cultura negra está como realmente es otro mundo también, como el de los sordos. Entonces, si yo lo hubiera hecho mejor. Pues yo pienso que esa película puede ser mucho mejor, que si uno la depura de clichés y si uno depura la historia es muy buena en sí misma, la historia solita, sin esa manera de presentarla, es muy buena. Entonces, eso es lo que yo hubiera hecho, si yo hubiera sido la directora de esa película. Yo realmente le habría hecho poquito. Yo creo que yo lo que le habría cambiado sería la manera en cómo se aproximan al romance entre la protagonista y su interés amoroso. Me parece que eso sí fue muy clichésudo. Como, ay, si no nos hablamos, ay, pero de repente yo siempre te he notado y siempre me has gustado, pero nunca te lo dije. Y ella como que, ¿en serio? Y luego entonces, ay, no, si el beso en el lago. Bueno, a mí eso como que no me gustó. Se sintió muy poco orgánico, o sea, como que el romance fue muy, porque tenía que ser. Forzado. Teníamos que ponerle a esta chica un interés romántico y que casualmente ese interés romántico tuviera los mismos intereses que ella. Así que yo creo que o haber quitado el romance o plasmarlo de una manera un poco más diferente, porque que ella pasara de no querer, de no ser capaz de hablarle a nadie a pedirle que se tiraran pues por un risco, bueno, un risco no, pero desde nosotros lo que llamamos un volado para un lago helado, como que habría sido un paso muy grande, tal vez hacerlo un poco más gradual habría quedado más natural. Yo estoy de acuerdo con eso que acabas de decir y yo le hubiera quitado la escena de la monitora en lo del barco. Yo pienso que eso no era necesario, no le agrega nada a la trama, me parece que le quita, porque es un personaje que a uno le da rabia, porque uno está viendo que ella ya se dio cuenta que son sordos y que lo único que hace es como aplicarles unas multas que los van a arruinar de manera completamente innecesaria. Entonces yo ese personaje lo hubiera quitado, no le hubiera gastado tiempo a eso. Pienso que valía la pena. ¿Cómo? Hija de pu. Pienso que valía la pena sí desarrollar más la pasión de ella por el canto y cómo la familia de manera más gradual llega como a entender cómo eso era muy importante para ella, hacerlo más gradual, no como abrupto al final. Es hora de apoyarla y todos dicen, ok, entendimos, apoyémosla. Lo hubiera hecho más gradual. Y Rafa, definitivamente la canción final, la canción de ella en la audición, hubiera escogido, a pesar de que la música de Johnny Mitchell es preciosa, el efecto final de la canción de Jebol es una cosa increíble. Hubiera buscado una canción que hable sobre un hijo que está partiendo de su hogar, porque ese efecto de la película francesa sí es irreemplazable aquí. Sí. Me hiciste olvidar lo que te iba a decir. Que cuando van a hacerle la entrevista a la señora, pues yo pienso que es absurdo. Si uno va a entrevistar a una persona que uno sabe que es sorda, uno debe brindar el intérprete. Eso es un error incluso de la francesa. Las dos tienen ese mismo error y también me sacó. En la francesa me sacó eso. Me sacó también, la escena, porque la escena en la que él va a la casa de ella, en la familia Belier, que están ensayando juntos, la razón por la que todo para es porque a ella le llega la menstruación por primera vez. Y una niña que está tan desarrollada, que ya, o sea, que no, porque es que es posible que a una niña le llegue la menstruación por primera vez así de tarde, sí, pero no cuando está así desarrollada. Entonces, a mí esa escena me sacó. Son como las dos cosas de la francesa que me sacaron. Pero realmente, o sea, bueno, y lo del intérprete, sí, o sea, cómo no llevan ellos su propio intérprete cuando ellos saben que es una familia sorda. Y lo otro que yo hubiera cambiado, que me molestó como profesor, aunque también sé que hay profesores que son así, que este profesor se lo tomara todo como una ofensa personal. Eso me molestó porque ahí no había un problema personal. El hecho de que estuviera llegando tarde no era un irrespeto directo hacia él y que lo tomara personal a mí me pareció molesto. Que eso pasa en las dos películas, de hecho. Sí. Pero te cayó pues mal el profesor, Rafa, no. Sí. No lo pudiste tragar. Pero yo no vi, por ejemplo, donde comieron hamburguesa, Olga. No estoy hablando de los clichés en general. O sea, que siempre muestran a la gente los mismos tipos de restaurantes, haciendo las mismas cosas,
pero nunca los muestran comiendo la comida que realmente se come en los lugares, en la calle, pues. No, a mí, O sea, vean, siempre a mí tienen que comer Derbez, McDonald's y andar en carros muy lindos y jugar maquinitas. sí, a mí Derbez me cae súper bien y en general me gusta mucho lo que ha hecho y ya que ha empezado a participar en Hollywood, pues ha tenido aciertos y desaciertos. Este papel no me parece que sea un desacierto, me parece que lo hubieran podido manejar de una manera un poquito más elegante, un poquito más sutil, hacer un personaje un poquito más, como más creíble, menos caricaturesco. Yo tengo un comentario adicional. En la familia Belier sacan más de una discapacidad. Y yo creo que aquí debieron haber metido esa escena de otra discapacidad en la cual nos damos cuenta que no solo son los sordos, cualquier otra persona que tenga una capacidad diferente también se ve afectada por esta situación. Y me parece que lo ejemplifican muy bien en la familia Belier y aquí en esta película de Coda lo pasan como ignorado por completo. Eh, Creo que es un buen remake, pero esa escena me parece importantísima. Vaya, en la familia Belier es cuando están en el mercado y cuando están haciendo su venta, se les aproxima el alcalde o el próximo por el que van a votar. Pero esta película, me refiero a esta escena de cómo lo presentan, para mí era muy importante que presentaran otras discapacidades, porque no es la única, aunque la película se trata justamente de Child of Deaf Adults. No estoy de acuerdo en que se debe haber presentado otro tipo de discapacidades. Eh, Tengo también el mismo comentario de Rafa de la música, viniendo de la mamá de las pollitas. Estoy hablando de que Johnny Mitchell pues es realmente la mamá de varias que son de la Sí. época. Podríamos hablar, está Carole King, está Ricky Lee Jones, está Janis Joplin, está Carly Simon, Tina Turner, Barbara Streisand, Patti Smith. O sea, hay como que muchas que son de la época, pero realmente Johnny Mitchell es la mamá de las pollitas. Híjole, no me gustó la canción que escogieron. No es mala, Both Sides, pero definitivamente creo que había otras opciones. Sin embargo, me gustó muchísimo que Emily Jones, la actriz que interpreta a Ruby, pudo grabar la canción de Johnny, de Ricky, no, ¿qué? Perdón, de Johnny Mitchell, la de Both Sides. Y eso sí, hace una joya de canción. Si escuchan después la versión de Both Sides de Emily Jones, híjole, qué maravilla, qué buen trabajo hicieron para hacer esa réplica de lo de Johnny Mitchell. En ese sentido, la película creo que está bien hecha en general. Yo no lo vi por el lado de los clichés, yo vi una película que realmente me gustó, una película buena. Las dos, tanto la familia Belier como la familia Coda, que son realmente un remake, cambian cosas pocas, pero es el mismo sentido. Me faltó algo importante que quizás es algo que no pueden mostrar. ¿Qué pasa con Ruby? Ruby efectivamente va a entrar a Berkeley, ¿no? Así como en la otra película va a entrar a la radio de París, pero realmente lo que está por verse es qué va a pasar con Ruby. ¿Va a lograr separarse de sus papás? ¿Va a poder realmente su familia vivir sin ella? Y aunque lo dejan entrever viendo quién va a ser la posible intérprete y cómo lo van a resolver, creo que eso debieron haber presentado un poquito más cómo se iba a resolver eso en la familia. Porque a lo largo de toda la película pues, se trata de que la hija es realmente la intérprete de esa familia, es su llave única para el mundo. Y perdón, la hija no es la llave única para el mundo. Entonces, desde un principio debieron haber puesto esa escena de diferente. ¿Qué va a pasar en cuanto no esté Ruby con nosotros? Y aunque Ruby se vaya y aunque Ruby triunfe, la familia va a poder seguir viviendo y va a poder seguir triunfando. Creo que es lo que le habría cambiado a la película. Bueno, y ya entonces con esto llegamos al final de nuestro episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La próxima semana estaremos viendo una película que pasó a la historia como el fracaso más grande en la historia de Disney. Se llama John Carter. Cuando yo vi esta película, o sea, cuando yo supe sobre esta película, yo dije, yo tengo que ver eso. O sea, el peor fracaso de Disney, cuando Disney saca tantos éxitos. Yo sí quería ver qué fue lo que pasó. Perdón, esto es una película de acción. Es una película, yo ni siquiera diría ciencia ficción, yo diría No. que es como fantasía.
fantasía. Entre Claro. Avatar, No la he visto. Sí. y por cierto, acaba de fallecer uno de mis grandes músicos, Vangelis. Ah, sí. Sí. Vangelis hizo un peliculón, la vida de... También es de ciencia ficción. Bueno, más o menos entre eso está Joe Carter. Sí, John Carter, no, es que mejor, o sea, yo no les quiero hacer spoiler, esa película es de un vaquero que va a Marte. Sí. Sí. Y ustedes creen que eso es suficientemente malo, esperen a que la vean. Bueno, no, y es muy gracioso Sí, porque sí, ya puesta así la trama. Sí, no, o sea, y, Bueno, y no. es peor todavía. No, es increíble porque tiene un reparto espectacular, unos efectos visuales increíbles y es horrible. Entonces, sí, los ¿Dónde se invitamos. puede ver? Yo tengo entendido que esa está en Netflix, pero vale la pena revisar. Bueno, John Carter entre dos mundos. Esa es. John Carter está disponible en Disney Plus. Y bueno, Sí, Una está en Disney embarrada. Plus. perfecto, ya. Entonces, John Carter, nuestra película de la próxima semana. Despidámonos entonces contándoles sobre nuestras redes. Empecemos hoy con Olga. Se nos Olga complicó. Chavarría, escritora, en Instagram. Mi fanpage. Otra vez. Otra vez se congeló Olga. de Esta película la dejó fría. chavarría.com. Sí, Además sí. de La impresión la congeló en el tiempo. Olga, no te estaba escuchando. ahora sí me estoy moviendo. Sí, ahora sí. Ya sí. Ustedes se van, se cierran las cámaras, Pues de hecho eres tú. pero no eres tú, soy yo. Eso. Bueno, estaba diciendo que es Olga Chavarría, escritora, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Estoy en Wattpad para que me lean gratis y el sitio web es olgachavarría.com. Bueno, seguimos con Carlos. Bueno, yo estoy disponible como kbarsal.com. Ahí están ligas hacia todos mis accesos. Y vamos con Ani. Bueno, por ahora siguen siendo las mismas. Facebook, Ana Isabel Miranda Chavarría. Instagram, Aranía28. Espero con ansias cuando Ani diga no son las mismas. Ajá. Ahora No, son que no diga estas. por ahora. Sí. No, mis redes son Pero Aranía. cuando la próxima semana ya Tal no más vez, tal por vez. ahora. Bueno, y a mí me encuentran como Rafa Miranda Escritor en Facebook o facebook.com/Miranda Historias. En Instagram me encuentran como Raf Miranda Mus. Y a nuestro podcast lo pueden encontrar en la página web www.historiasaldivan.com. Nos pueden encontrar también en Instagram como historias.divan. En nuestra página de Facebook historias.al.divan y nos pueden escribir a nuestro correo historiasdivan@gmail.com. Les agradecemos mucho porque hemos visto que cada vez están descargando más nuestros episodios, nos están viendo más en YouTube. Los invitamos a recomendar nuestro podcast, a compartirlo, suscribirse y los esperamos la próxima semana con John Carter. Esto ha sido el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Chao, chao. Adiós. Chao.